Ciudad, Jonathan Valdivieso, con quien estamos en comunicación en estos momentos. ¿Cómo estás, Jonathan? Lucas Álvarez Acebal te saluda. Hola, hola. ¿Qué tal? Buen Ahí día. está. Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Contanos un poco, Jonathan, de qué trata esta medida cautelar, qué significa esto. Sí, lo que veníamos realizando es un seguimiento de la constitucionalidad y legalidad de la deuda del año 2018, antes Ujú. de que se firme el acuerdo con el FMI. A partir de allí hicimos muchas presentaciones en la justicia penal, pidiendo obviamente la investigación de los delitos que se cometieron en esos acuerdos con el FMI, en el endeudamiento. Y a principios de este año ocurrió algo histórico, ¿no? El Poder Ejecutivo decidió investigar la deuda. Cuatro de sus organismos públicos emitieron dictámenes que acompañaron a las causas penales. Esos organismos son la Sindicatura General, la Procuración del Tesoro, la Oficina Anticorrupción y el Banco Central. De estos informes surge que se violaron numerosas leyes y la Constitución Nacional al momento de tomar la deuda. Principalmente que esta deuda no contó con la aprobación o autorización de ninguna de las autoridades electas de la Argentina. Es decir, prácticamente la población argentina, ni directa ni indirectamente, aprobó que se tome ese tipo de deuda con el FMI y de esa envergadura. Y segundo, informaron que existe una correlación directa entre la cantidad de dólares que ingresaron, los 44.000 millones de dólares, y el dinero que se fugó. Es decir, la población argentina no recibió ningún beneficio a cambio de esos dólares que ingresaron, sino que fueron utilizados netamente para la fuga de capitales. Estos cuatro organismos eh, también reconocen que estamos frente a la comisión de delito de malversación de caudales públicos y de administración fraudulenta contra el Estado Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado Nacional ya reconoció que la deuda es inconstitucional y que se cometieron delitos, no prácticamente una asociación ilícita. Lo que fuimos a pedir a la justicia es el siguiente paso. Cuando uno está frente a una estafa, no continúa pagando la estafa, ¿no? Primero tiene que Ujú. resolver el tema, tiene que resolver quiénes fueron los autores del delito, el Congreso tiene que participar para analizar qué va a hacer con la deuda. Por eso pedimos la suspensión de los pagos de la deuda hasta que el Congreso no tome una decisión con respecto a la legalidad y constitucionalidad de la deuda que se tomó con el acuerdo con el FMI. Nos consideramos que existe una incoherencia entre ir a negociar con el FMI como si la deuda fuese totalmente legal, mientras los organismos públicos están planteando una cuestión totalmente distinta en la justicia. Y esto lo decimos porque la deuda, pues, considerándola que es legal y yendo a negociar, se transforma más en una negociación con el FMI financiera, estableciendo o negociando en cuántos años y en cuántas cuotas se va a pagar la deuda, cuando se tendría que establecer una negociación más política, es decir, la Argentina haber declarado inconstitucional la deuda pública, el FMI, como lo está haciendo con el informe que acaba de sacar el día de ayer, ir empezando a aceptar sus corresponsabilidades, porque fue parte de permitir lo que sucedió en Argentina, que es la estafa más grande de la historia de la deuda pública en Argentina, donde el FMI sabía que estaba entregando dinero, dólares, a cambio o con la autorización de personas que no representaban a la población argentina porque no tenían ningún mandato para hacerlo, violando sus propios estatutos, otorgando dólares a la Argentina en una situación de fuga de capitales, lo cual lo tenía prohibido, y otorgando una mayor cantidad de dinero de la cual estaba autorizado a hacer. Es decir, existe esa corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional ante la corresponsabilidad de la gestión anterior del Estado Nacional y la gestión anterior del FMI. La solución tiene que ser una solución política y la población argentina no puede asumir el pago total de una deuda que no aprobó y que no se benefició. Por lo tanto, esta negociación con el FMI no puede quedar únicamente en el diálogo de cómo pagamos, sino también empezar a discutir justamente la deuda. Ujú. Y en caso de seguir avanzando esto y que todo, que el Congreso vaya en la misma línea de esta presentación judicial que están realizando, en cuanto al pago de la deuda, se suspendería, se bajaría la cantidad de capital a pagar, lo pagarían los culpables, por así decirlo. ¿Cómo sería en cuanto a eso? Bueno, en primer lugar, el día de hoy nos notificaron la justicia penal del rechazo de la medida cautelar, ¿no? La justicia nos dio trámite al pedido de la medida, Ujú. dictó una sentencia diciendo que el objeto que está investigando la causa penal solamente se refiere a las conductas realizadas por la gestión anterior,
que dentro de esta causa penal no se están analizando las consecuencias o los actos de gobierno actuales, lo cual es algo llamativo, ¿no? Esta interpretación tan restrictiva, porque cuando estamos frente a una defraudación o a una estafa, no solamente se tiene en cuenta la conducta del engaño y la conducta de la defraudación, sino también las consecuencias económicas negativas que generan o que generaron esa posible comisión de delitos. Así que la justicia penal debería haber intervenido también, porque estamos justamente pagando deudas que son el resultado de una defraudación pública que la justicia penal está investigando, pero bueno, la justicia decidió tomar una interpretación más restrictiva, no intervenir en las discusiones presentes, por lo cual delegó nuevamente a la política, al Poder Ejecutivo, al Congreso, que tienen plena facultad para declarar si esta ley de deuda es nula y es inconstitucional, y si bien tienen dictámenes de organismos propios en esa dirección, todavía no existe ninguna declaración formal por parte del Congreso o parte del Poder Ejecutivo que vaya en esa línea. Y entonces, en línea con esto que me decís, en caso de que el Congreso vaya en línea, o sea, ahora la justicia como sistema judicial, ¿se desliga o es que tiene que esperar a que el Congreso tome una decisión al respecto de la constitucionalidad o no del préstamo? Va por carriles distintos, ¿no? La justicia tomó la decisión solamente de investigar si hubo delitos y quiénes son los autores. Delegó completamente la resolución de si se declara o no inconstitucional esta deuda y cómo buscar los acuerdos políticos con el FMI, ¿no? Claro. Porque no estamos planteando de que no se acuerde con el FMI, que no se negocie, sino desde qué posición negociamos. Podemos partir de una posición donde asumimos la deuda como un buen país responsable, sin cuestionar absolutamente nada, y solo vamos a pedir colaboración y una refinanciación de cómo pagarla. Creemos que el posicionamiento tiene que ser distinto, tiene que partir primero de un gran debate democrático. Hasta ahora no hemos debatido como país, ni en el Congreso, ni de una forma más democrática, qué hacer con la deuda, y estamos repitiendo posiblemente los mismos errores que la gestión anterior, donde este tipo de decisiones tan importantes para el país y para su futuro sean discutidos solamente por unas pocas personas, y cuando esté cerrado el acuerdo sean remitidos recién al Congreso, ¿no? Creemos que los debates y la participación se tienen que dar desde el principio, así que por una parte estamos exigiendo una mayor democratización de la discusión de la deuda. En segundo lugar, que realmente se declare que esta deuda es nula e inconstitucional, que es lo que ha sucedido, ¿no? Que ha formado parte de la comisión de diferentes delitos que han violado innumerables leyes, que existe una corresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional, que esta deuda ha sido tomada en un contexto geopolítico donde Estados Unidos no solamente quería apoyar la campaña electoral de Mauricio Macri, sino también quería sujetar al país y a las gestiones venideras en su disputa internacionalmente con China, ¿no? Quería alinear o obligar a alinear al país con Estados Unidos en esta disputa geopolítica. Por lo tanto, también se tiene que hacer corresponsable este organismo internacional de que no solamente había intereses de colaborar o ayudar con el país, que acaba de decir sus informes que no se cumplieron ninguno de los objetivos del préstamo, sino que en el trasfondo había más una decisión geopolítica sin importar las consecuencias para la población argentina. Frente a eso no podemos como país y no puede nuestra clase política representativa aceptar esta deuda sin más, solamente negociar, patearla hacia adelante, sino que tenemos que empezar a cuestionar, tenemos que usar todas las herramientas disponibles, tanto la justicia interna, tanto la posibilidad de declarar esta deuda inconstitucional, como ir a ámbitos internacionales a denunciar esta deuda por odiosa y ilegítima. Recordemos que en la gestión anterior de Mauricio Macri, en la gestión de Cristina Kirchner, se logró una resolución de la Asamblea de la ONU donde se definieron cuáles son las obligaciones de los acreedores a nivel internacional, cuándo se debe considerar una deuda odiosa o ilegítima, y no estamos haciendo uso de esas herramientas, y sobre todo el peso de este fraude histórico va a caer sobre la población argentina. Y en cuanto en materia penal podría terminar gente presa si todo esto termina comprobándose judicialmente y termina tomando una decisión la justicia, ¿habría gente, funcionarios, o el mismo Macri, lo mismo del lado del FMI, que podría terminar presa? Los funcionarios del FMI tienen inmunidad diplomática, ¿no? Así que la justicia penal de la Argentina no podría juzgarlo, pero sí, obviamente, a los funcionarios y funcionarias de la gestión anterior, y si hubo empresas privadas involucradas. Todos los estudios e investigaciones ya están realizados. La comprobación de la comisión de estos delitos no es de suma complejidad. Es decir, se ha demostrado a través de los dictámenes de los organismos públicos
y de la lectura de los expedientes que no intervino ninguna autoridad electa, ¿no? Que no se surge de ninguna parte quién le dio la autorización en representación del Estado argentino al ministro de Economía y al presidente del Banco Central, que no la tenían para por sí mismos representar a la Argentina. En segundo lugar, que se violaron numerosas leyes de procedimientos y de cómo se forma la voluntad del Estado argentino al momento de tomar deuda. Y en tercer lugar, que hubo todo un mecanismo de flexibilización de normas cambiarias que permitieron que esos dólares sean utilizados solamente para la fuga de capitales. Creemos que con esta información que ya está elaborada, que pusieron estos organismos públicos a disposición de la justicia penal debería actuar en forma acelerada, ¿no? Ya van casi 3 años desde que se presentaron estas denuncias penales y hasta ahora no se ha avanzado con el procesamiento o indagatoria de ninguno de los funcionarios o funcionarias, lo cual en una situación tan grave para el país, creemos que la justicia debería tener como prioridad esta causa penal y no estamos viendo los resultados que deberían estar ocurriendo, por lo menos llamar a indagatoria a los funcionarios. ¿Y cuáles son las expectativas en torno a esto? ¿Piensan que en el mediano y corto plazo puede llegarse a una decisión tanto de la justicia como del Congreso? ¿O es algo que se va a seguir pateando y pateando durante los años? Bueno, creo que la situación actual políticamente está más complicada. Esta decisión de declarar nula e inconstitucional la deuda se tendrían que haber hecho apenas asumió la actual gestión. Tendría que haberse aprovechado la oportunidad de la pandemia, ¿no? Que en su momento al principio llevó a rediscutir muchas relaciones internacionales y las políticas internas del país. El gobierno contaba con una mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Bueno, esa oportunidad política para plantear un debate en serio de la deuda ha sido totalmente desperdiciada. Ahora el gobierno está más débil para hacer estos planteos, pero creemos que son los planteos correctos y creemos que tienen que ser el piso a partir del cual el Estado argentino debería ponerse a negociar con un organismo internacional. Realmente creemos que al ser una deuda de esta envergadura histórica, tanto para el FMI como para la Argentina, y las consecuencias negativas para el país, deberían darse un debate muy democrático, poniendo y enfatizando constantemente toda esta información que surge de la investigación de la deuda. La mayoría de la población no sabe que los expedientes se hicieron después del acuerdo, que no existe ni siquiera una firma del expresidente Macri, que pareciera que un día se despertó el ministro de Economía y el presidente del Banco Central y solicitaron por el país 44.000 millones de dólares, que se fugó la plata y que nadie es responsable, ¿no? Esto es sumamente grave, es indignante lo que ha sucedido, es inconcebible que no tenga consecuencias para los responsables y sobre todo que la población argentina sea la que asuma toda la carga de pagar esta deuda. Te agradecemos, Jonathan, por estos minutos. Muchas gracias.